En este medio digital que estamos viviendo todos estos últimos años, yo puedo colgar productos que solamente son prototipos o hago un molde, un diseño, y una vez que me hagan el pedido y que me generen una carta de crédito específicamente por ese producto y a mi empresa, recién ahí me pongo a procesar o a producir. No necesito tener un stock permanente para poder tener guardado esta mercadería. Entonces, esto nos permite producir bajo pedido. ¿Qué desventajas tiene el exportador? Tenemos la reducción de posicionamiento competitivo en cuanto a los costos, ya que la carta de crédito es costosa en el medio, porque una vez que yo recibo la carta de crédito, pago una comisión por recepción de carta de crédito. La empresa que me va a emitir la carta de crédito en el país de origen, en el país de destino, va a pagar una comisión por esta carta de crédito. Entonces, ya sin haber movido ningún producto, ya tenemos un costo financiero, tanto para el exportador como para el importador. Y cualquier modificación de la carta de crédito nos van a cobrar. Entonces, las cartas de crédito son caras, ¿no? Riesgo de banco, podría ser un banco que no es muy conocido, por eso siempre pidamos cartas de crédito de bancos de primera línea, ¿no? Y las discrepancias no se perdonan, eso quiere decir que igual nos van a cobrar. Contenido de una carta de crédito: toda carta de crédito tiene que tener puntos importantes como el número de carta de crédito, fecha de emisión, identificación del banco emisor, datos del ordenante, datos del beneficiario, importe, por cuántos es la carta de crédito que se está facturando, ¿no? Tolerancias, lugar y fecha de validez, Incoterm, forma de empaque, embalaje, lugar de destino, descripción de la carga y documentos que vamos a presentar. Yo siempre recomiendo que cuando recibamos una carta de crédito, revisemos en la empresa entre 3 o 4 personas. ¿Por qué? Porque no podemos obviar ningún punto. Hagamos un flujograma de los tiempos: fecha de recepción, término de la carta de crédito, fecha para presentación de documentos. ¿Por qué? Porque una carta de crédito es un contrato de compra-venta internacional. No podemos tomar este contrato de compra-venta internacional al juego, porque si no cumplo, no me pagan. Y si no cumplo bajo las características que me están especificando en esta carta de crédito, no me van a pagar. Entonces, esta carta de crédito primero me va a llegar un borrador. Ese borrador lo reviso entre 4 o 5 personas, con las cuales le doy una conformidad. Una vez que está revisado, le doy OK para que me emitan la carta de crédito. Una vez emitida, no hay vuelta atrás. Tenemos un contrato de compra-venta internacional, ¿no? Entonces, tenemos la carta de crédito y tenemos varias modalidades o varios tipos de carta de crédito. Tenemos, por ejemplo, irrevocables, que no son modificables. ¿Qué quiere decir? Que al ser irrevocable, la empresa no va a poder dar marcha atrás. A partir de hace unos años, todas las cartas de crédito son irrevocables. Confirmada, que está ahí seguridad de pago. No confirmada, se tiene que verificar la documentación. Vista o a plazo, que se paga a la vista, que se paga una vez recibido los documentos, o a plazo el tiempo establecido, ¿no? Cláusula roja, que me van a pagar anticipado. Yo puedo recibir una carta de crédito con cláusula roja, que me pagan anticipado para poder producir, ¿no? Cláusula verde, que me pagan anticipado y con garantía, ¿no? Esto es riesgo del importador. Y transferible, que esa carta de crédito yo la puedo transferir a otro exportador. Puedo generar una carta de crédito que me ayude a tener un crédito anticipado para poder producir, o puedo recibir una carta de crédito que la puedo transferir a otro exportador, ¿no? Entonces, y stand-by, que garantiza el pago a largo plazo, ¿no? Fechas importantes en la carta de crédito: tenemos la fecha de emisión, con la cual ha sido la fecha en que nace este contrato de compra y venta internacional, ¿no?
Tenemos la fecha de expedición, ¿no? Que es la entrega, es la fecha máxima con la cual podemos trabajar. Generalmente las cartas de crédito tienen una fecha de emisión, una de expedición. Yo no me puedo pasar esa fecha de expedición. Si yo me paso la fecha de expedición, generalmente esta carta de crédito ya no tiene validez, ¿no? La fecha de validez, hasta cuándo esta carta de crédito tiene validez para poder trabajar y para poder presentar documentos. Me paso de esta fecha de validez de la carta de crédito y la carta de crédito ya no funciona o ya no tiene validez para poder trabajar. Eso quiere decir que estoy simplemente sin un documento de compra-venta internacional, con lo cual el comprador, si él quisiera, no tiene algún documento formal y simplemente me pueden estafar, ¿no? Vencimiento de la carta de crédito está estipulado en la carta de crédito en días a partir de la fecha de expedición. Tenemos el vencimiento de la carta de crédito. Si yo envío mercaderías fuera de esta fecha de vencimiento de la carta de crédito, simplemente estoy trabajando solo. Ya no estoy trabajando dentro de un marco de un contrato de compra-venta internacional porque no he cumplido con las fechas establecidas, ¿no? Entonces, recomendaciones al trabajar con la carta de crédito: revisar todos los términos de la carta de crédito cuidadosamente antes de recibir la carta de crédito final, porque primero nos van a enviar un draft, que es un borrador, y después, una vez aceptado este borrador, nosotros, el banco nos va a emitir una carta de crédito formal. Como les digo, una vez recibida la carta de crédito formal, ya no hay marcha atrás, ¿no? Hay que asegurarnos del cumplimiento de todos los términos y entrega de documentos. No podemos obviar documentos, no podemos obviar fechas. Siempre tenemos que trabajar con todos los documentos que nos están pidiendo, ¿no? Verificar la última fecha de embarque y de vencimiento. Verificar si podemos hacer embarques parciales o transbordos, porque de repente tengo un volumen muy grande, pero puedo hacer embarques parciales, con lo cual voy cumpliendo las metas, ¿no? Y verificar la descripción de la mercadería e Incoterms, ¿no? Hay que verificar específicamente la composición de la mercadería, porque en la carta de crédito siempre nos van a poner medidas, tamaño, peso, caja, volumen. Nos van a dar toda la especificación técnica con la cual vamos a producir, y hay que además verificar exactamente en qué Incoterms, ¿no? Evitar las discrepancias comunes, ¿no? Y solicitar todas las modificaciones que sean necesarias antes de que recibamos la carta de crédito formal, porque después de recibir la carta de crédito formal, todos los cambios que se generen van a tener un costo, ¿no? Todos los cambios adicionales tienen un costo, ¿no? Entonces, las entidades financieras del mundo se someten a la Cámara de Comercio Internacional. Eso lo debemos incluir y tiene que estar expresamente en nuestra carta de crédito. Cualquier discrepancia que haya entre las partes, nos vamos a someter a la Cámara de Comercio Internacional. Significa que si tenemos algún problema entre comprador y vendedor, quien soluciona este problema es la Cámara de Comercio Internacional, no los juzgados en diferentes países, ¿no?